Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Daniel Carantón Mendieta, estudiante del programa de Ingeniería de Informática a Distancia, y esta noche les voy a presentar mi actividad final de cálculo integral. La introducción. En esta presentación exploraremos conceptos claves del cálculo integral, apoyándonos en mapas conceptuales, una infografía y un ejemplo que evidencian el proceso de investigación. Abordaremos la integral definida, su relación con las sumas de Riemann y su conexión con el teorema fundamental del cálculo. También veremos temas como funciones de acumulación, integrales negativas, integración en intervalos adyacentes y su papel en la acumulación de cambio. Finalmente, analizaremos aplicaciones prácticas que demuestren que la importancia del cálculo integral en diversas de sus áreas. Esperemos que esta presentación sea clara y útil para comprender estos conceptos. Los objetivos generales. El primer objetivo general consiste en comprender y explicar los conceptos fundamentales del cálculo integral, incluyendo su relación con las sumas de Riemann, el teorema fundamental del cálculo y las funciones de acumulación. El segundo objetivo es analizar y aplicar las propiedades de la integral definida, como la interpretación de áreas negativas, la integración en intervalos adyacentes y acumulación de cambio. El tercer objetivo es evidenciar el proceso de investigación a través de herramientas visuales como mapas conceptuales, infografías y un video explicativo para facilitar la comprensión del tema. El cuarto objetivo consiste en demostrar la importancia del cálculo integral en la resolución de problemas reales, destacando sus aplicaciones en física, economía e ingeniería. El cálculo integral. El cálculo integral es una rama fundamental de la matemática que estudia la acumulación de cantidades y el área bajo una curva. Se desarrolló como la operación inversa de la derivación y permite resolver problemas relacionados con el cambio continuo. El concepto de integral. La integral es una herramienta matemática que permite calcular la acumulación de una cantidad a lo largo de un intervalo en términos geométricos. Se puede interpretar como el área bajo la curva de una función en un determinado rango. La integral indefinida. Representa una familia de funciones primitivas o antiderivadas de una función dada. Se expresa como la integral definida de f de x diferencial de x igual a f de x más la constante de integración. Ahora, la integral definida es la que calcula el valor numérico de acumulación de una función en un intervalo a b específico. Se expresa como la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x. Esta relación con la derivada la relación con la derivada. La derivada y la integral son operaciones opuestas, lo que significa que la derivación descompone una función en tasas instantáneas de cambio, mientras que la integración las acumula matemáticamente. Si f de x es una primitiva de f de x, entonces diferencial sobre diferencial de x es igual a la integral definida de f de x diferencial de x igual a f de x. Ahora, la integral definida y las sumas de Riemann. La integral definida es una herramienta matemática que permite calcular el área bajo una curva en un intervalo determinado de A a B. Su base teórica se encuentra en el concepto de las sumas de Riemann, que consiste en dividir un intervalo en pequeños segmentos y aproximar el área sumando rectángulos de diferentes alturas. Ahora, la notación sigma y sus aplicaciones en sumas de Riemann. La notación sigma, aquí vemos el símbolo, es una forma compacta de expresar sumas de términos repetitivos y es clave en la formulación de sumas de Riemann. Se usa para representar la suma de los valores de una función evaluados en diferentes puntos de una partición. Por ejemplo, la suma de Riemann se expresa como eh, la suma desde i igual a 1 hasta n de f de x y delta de x. Ahora un ejemplo, calculamos la integral definida de f de x igual a x a 2 en un intervalo de 0 a 1, usando la suma de Riemann con subdivisiones y evaluando en los extremos derechos. Para el primer paso, dividimos el intervalo 0, 1, 0 de 0 hasta 1 en n partes del ancho de delta de x, que es igual a 1 sobre n. Elegimos los puntos derechos x y igual a i sobre n. Calculamos la suma de Riemann, que es s n igual a la suma desde i igual a 1 hasta n igual a i sobre n elevado al cuadrado de 1n. Las funciones definidas por integrales y funciones de acumulación. Una función definida por una integral se expresa la acumulación de una cantidad a lo largo de un intervalo variable. Estas funciones permiten modelar fenómenos de el valor de una variable dependiendo de la acumulación de otra a lo largo del tiempo en el espacio. La definición de función de acumulación. Una función de acumulación es una función definida como una integral con un límite variable.
Ejemplo, f de x es igual a la integral definida desde a hasta x de f de t diferencial de t. Aquí f de x representa la acumulación de f de t desde a hasta x. Ahora, la relación con el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo establece que la derivada de una función de acumulación es la función original, o sea, f de x es igual a f de x. El ejemplo de función de acumulación. Si f de t representa la velocidad de un objeto, entonces f de x nos da la distancia total recorrida desde un tiempo hasta un tiempo x. Desde un tiempo a hasta un tiempo x. El teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena. El teorema fundamental del cálculo TFC establece la relación entre la derivada y la integral, permitiendo calcular integrales de manera más eficiente. Esta se divide en dos partes. La primera establece que la derivada es una integral, es la función original, y la segunda permite hablar integrales mediante primitivas. La primera parte del TFC. Si fx es la función de acumulación de fx, entonces diferencial sobre diferencial de x es igual a la integral definida desde a hasta x, f de t diferencial de t, igual a f de x. La segunda parte del TFC. Si f de x es una primitiva de fx, entonces la integral definida desde a hasta b es igual a f de x diferencial de x igual a f de b menos f de a. La tercera regla consiste en la regla de la cadena y su relación con la integral. Si u es igual a g de x, entonces usamos el cambio de la variable para evaluar las integrales más complejas. Ejemplo, calcular la integral definida desde 0 hasta 2 de 2x diferencial de x. 1. La primitiva es fx igual a x al cuadrado. Ahora evaluamos f de 2 menos f de 0 es igual a 4 menos 0 igual a 4. Esa sería la solución. Las integrales definidas negativas y sobre un punto. Las integrales pueden ser negativas dependiendo de la función y el intervalo de integración. También existe el caso especial de una integral sobre un solo punto, cuyo valor es siempre 0. Las integrales con resultados negativos. Si fx está por debajo del eje de x, su integral definida es negativa porque representa un área negativa. Ejemplo, la integral definida desde 2 hasta 5 de x menos 4 diferencial de x es igual a 3 medios negativos. La integral sobre un punto. Cuando los límites de integración son iguales, el área de 0 es la integral definida desde a hasta a de f de x diferencial de x que es igual a 0. Esto pasa porque prácticamente los límites son los mismos, entonces siempre es 0. El ejemplo sería si f de x es igual a menos 2 en 0,3, su integral será negativa. La integral está definida desde 0 hasta 3 menos 2 diferencial de x que es igual a menos 6. La integración en sumas de funciones e intervalos adyacentes. Las integrales tienen propiedades algebraicas útiles como la linealidad aditiva en intervalos contiguos. La suma de funciones dentro de una integral. La suma de funciones dentro de una integral sigue la propiedad de linealidad que establece que la integral de la suma de dos funcionalidades es igual a la suma de sus integrales integrales. Es decir, y aquí podemos ver la fórmula en general. Ahora, las integrales en intervalos adyacentes. Si tenemos intervalos consecutivos, podemos dividir la integral entre la integral definida desde a hasta c de f de x diferencial de x igual a la integral definida de a hasta b f de x diferencial de x más la integral definida de b hasta c f de x diferencial de x. Ejemplo, si f de x es igual a x y g de x es igual a x elevado al cuadrado, entonces la integral definida desde 0 hasta 1 es igual a x más x al cuadrado diferencial de x igual a la integral definida desde 0 hasta 1 x diferencial de x más la integral definida desde 0 hasta 1 x al cuadrado diferencial de x. Ahora la infografía. Las funciones definidas por integración por integrales definidas. La definición de una función de acumulación. Una función de acumulación se define como f de x igual a la integral definida desde a hasta x f de t diferencial de t, donde f de x mide la acumulación del área bajo la curva de f de t desde el punto inicial desde inicial a hasta x. Aquí podemos ver el punto inicial a hasta un punto que puede ser x o puede ser b. La interpretación gráfica. El valor de f de x representa el área acumulada bajo la curva de f de t desde a hasta x. Si f de t es positiva, f de x aumenta. Si f de t es negativa, f de x disminuye, como se puede observar en el gráfico. Ahora, la relación con el teorema fundamental del cálculo
Parte 1. El teorema establece que si f de x es igual a la integral definida desde a hasta x f de t diferencial de t, entonces f de x es igual a f de x, es decir, la derivada de la función de acumulación devuelve la función original. El teorema fundamental del cálculo es f de x igual a la integral definida de a hasta b de f de t diferencial de t, como podemos ver en la gráfica. La relación con el teorema fundamental del cálculo parte 2. Si f de x es continua en un intervalo, la integral definida desde a hasta b, f de x diferencial de x se puede calcular usando una primitiva de f de x. Es decir, si la integral definida va desde a hasta b de f de x diferencial de x, se puede utilizar calculando la primitiva de f de b menos f de a. El sentido físico de las funciones de acumulación. Las funciones de acumulación pueden representar fenómenos físicos como la distancia recorrida por un móvil cuando se integra su velocidad o la cantidad de agua acumulada en un tanque con una tasa de una entrada variable. Ahora vamos a ver el ejemplo del ejercicio. Para calcular la suma de Riemann para f de x igual a x a la 3 desde x0, x igual a 0 a x igual a 3, utilizando n igual a 6 subintervalos y toma los puntos de ejemplos como los puntos medios de los subintervalos, vamos a solucionar este problema. Si dividimos el intervalo 0,3 en n subintervalos iguales, entonces cada intervalo tendrá una longitud de 3 menos 0 sobre 6, que nos da un total de 1 medio, por lo que tenemos que delta x es igual a 1 medio. Y en esta gráfica podemos observar que cada uno de estos subintervalos tiene una longitud de 1 medio. Ahora, calculamos. R de 6 es igual a la suma desde 1 hasta 6 de f de x y delta de x, que es igual a f0.25 delta de x más f de 0.75 delta de x más f de 1.25 delta de x más f 1.75 delta de x más f 2.25 delta de x más f de 2.75 delta de x, lo que nos da un resultado de un 64 a un medio más 27 64 avos un medio más 125 64 avos un medio más 343 64 avos un medio más 729 64 avos un medio más 1331 64 avos un medio. Calculando todo esto en una calculadora, nos podemos percatar de que nos da 2556,64, lo que nos da un total de 39.93, el área total de los subintervalos. O sea, todo el área que queremos medir aquí en esta figura, ese es el resultado que nos da, 39.93. Las conclusiones finales. El cálculo integral es una herramienta fundamental en el análisis matemático que nos permite medir acumulaciones, calcular áreas, modelar cambios y resolver problemas en distintas disciplinas a lo largo de la idea de la integración hasta el teorema fundamental del cálculo, que establece la relación entre derivadas e integrales y simplifica todo su cálculo. En conclusión, el cálculo integral no solo es un pilar en las matemáticas, sino que también una herramienta indispensable para comprender y resolver problemas en el mundo real. Su aplicación va más allá de lo teórico, permitiéndonos analizar desde el movimiento de un objeto hasta el crecimiento de una población o el trabajo realizado por una fuerza. Dominar estos conceptos nos da una perspectiva más amplia sobre cómo los cambios y acumulaciones afectan diferentes sistemas, preparándonos para una aplicación en diversas áreas del conocimiento. Aquí podemos observar las referencias bibliográficas y eso sería todo. Muchas gracias.